Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta cuarta sesión del curso de Patología en Red y feliz Día del Médico para todos. No sé si fuera de Argentina se festeja el mismo día, pero bueno, felicidades igual. Empiezo siempre agradeciendo a Sandra, que es la cara visible de Fundié, la que se encarga de toda la organización, publicidad y de manejar esta sesión y al Laboratorio Gador, que nos ha apoyado desde el comienzo de este curso ya hace varios años. Hoy tenemos, como ustedes saben, a mí todos los temas me parecen interesantes, pero hoy tenemos dos temas de gran actualidad. El primero es el uso de la inteligencia artificial en medicina, y en este caso lo vamos a tratar con el uso de inteligencia artificial en imágenes, que es probablemente donde esto tiene más impacto hoy. Esta conferencia va a estar a cargo de la doctora Adriana García y después voy a hablar yo sobre la dieta y ejercicio en el tratamiento de la esteatosis metabólica, que como ustedes saben es lo mejor que disponemos hoy. Y finalmente voy a hacer una mostración de una biopsia hepática como hemos hecho en sesiones anteriores para que ustedes se luzcan. Entrando entonces en el primer tema. Ustedes saben que hoy la inteligencia artificial, más que un proyecto, es una realidad que aspira a revolucionar distintos aspectos de la vida, entre ellos la medicina. La inteligencia artificial puede modificar casi por completo el paradigma de hoy, veremos. Como ustedes saben, la inteligencia artificial se basa en modelos de machine learning, aprendiendo con las máquinas, y es capaz de procesar millones de datos. Así que, por un lado, algunos piensan que esta nueva disciplina surgió para apoyar a los médicos en la toma de decisiones, pero algunos dicen que los médicos van a ser incapaces de realizar ningún diagnóstico si no cuentan con el apoyo de la inteligencia artificial. Así que este sí es un enigma para el futuro. ¿Cuál va a ser el rol del médico en la era de la inteligencia artificial? Y esto va a tener mucho impacto en la formación de los médicos, de los residentes, de todos los que empiezan la carrera médica. Es interesante porque ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Recién Adriana me contaba que ya en el año 2017 el FDA en Estados Unidos aprobó algunos proyectos. En Argentina, la UBA tiene una diplomatura en inteligencia artificial médica. Así que esto es ya una realidad y como dije, en las imágenes es donde esto hoy tiene un peso mucho mayor que los otros. Así que hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de la doctora Adriana García, que eres una gran radióloga y mejor persona y amiga de la casa, así que eso para este curso tiene un valor adicional. Adriana es jefa de imágenes del Hospital Británico, es profesora en la UCA, en la UBA, y además tiene vocación para la gestión, como lo expresa su maestría en Administración y Gestión de Hospitales. Así que en cualquier momento pasa de rayos a ser directora del hospital. Es bueno porque es amiga, así que voy a tener cierto favoritismo. Así que nadie mejor que Adriana para contarles el presente y el futuro de la inteligencia artificial, en este caso en el diagnóstico por imágenes. Así que Adri, todo tuyo. Gracias por estar. Bueno, muchas gracias, Federico. Buenas tardes a todos. La agradecida soy yo. Espero estar a la altura de la situación. Es un sistema complicado para explicar, pero bueno, vamos a contar. Yo hice la diplomatura en inteligencia artificial porque en realidad esto ya se venía, se viene y ya estamos. Así que la clase en particular va a estar como orientada para que todos sepamos un poco. ¿Viste? Cuando uno dice qué es la inteligencia artificial, uno se piensa qué es lo que es, qué es lo que estamos, por qué se palpa esto tan en este lugar, en este momento.
Bueno, ya me presentó Federico, yo soy Adriana García, soy una apasionada de la medicina. Es un trabajo que se tiene que hacer con pasión porque si no, no hay otra explicación. Así que los saludos en este día, que es nuestro día, pero que realmente son todos los días. Para poder yo explicarle un poco de inteligencia artificial, los tengo que pasar sí o sí por una serie de cambios que hay y por qué estamos parados acá. ¿Cuáles son para nosotros los desafíos que hoy tenemos los médicos? ¿Cuáles son los desafíos? Nos tiraron la tecnología y la verdad que nos encontramos como perdidos. Básicamente hay dos: la transformación digital de la salud, que ustedes deben haber escuchado un montón. Uno hace gestión y cuando hace gestión dicen la salud se está transformando digitalmente, es decir, historia clínica electrónica, el envío de las imágenes por red, todo esto es digital. Y la inteligencia artificial que fue de la mano con esta transformación digital de la salud. Si nosotros vemos en el tiempo cómo fue creciendo todo esto, no hay duda que la pandemia fue la que nos hizo madurar de golpe todo lo que es digital, porque nos aislaron y porque la única forma de poder comunicarnos fue a través de las redes. Por lo cual, nosotros ya estamos acá, ya estamos en el salto, ya estamos en la transformación digital, estamos saltando. No es algo que se viene, en realidad estamos en el pasaje. Y este pasaje es vertiginoso porque nos deja a nosotros de todos los paradigmas viejos que nosotros tenemos. Aquel que se quede, quedará, como este muchacho que está tratando de saltar, atrapado por una limitación que solamente la pone el hombre. Por lo cual, lo primero que nosotros tenemos que practicar es la resistencia al cambio. Esto es un cambio que está y lo que nosotros no podemos hacer es resistirnos. ¿Qué les sugiero? Les sugiero que vayamos adentrándonos en estos cambios. Hay muchos autores que dicen que hay un tsunami de tecnología. ¿Por qué? Porque la salud con esta transformación digital hizo pedir una serie de cosas y en base a esas cosas hubo una serie de respuestas por la parte tecnológica. Lo cierto es que fue tanta la tecnología de golpe que tenemos un tsunami de tecnología. Por eso siempre pongo este artículo que dice Daniel Kraft que se avecina una ola, ¿no? Un tsunami. Si estamos nosotros preparados para navegar o surfear esta ola de tecnología que se viene. Miren, nosotros teníamos un ecógrafo que salía $100.000 y comprar un ecógrafo de $100.000 era casi imposible. Y hoy Philips vende un transductor por $1.000 que uno puede usar en un celular y la verdad que la tecnología está a la mano del hombre. Él habla en este artículo de que es tanta la gestión de la tecnología que permite la uberización por el Uber, ¿no? De la atención médica, es decir, la llamada casa. Tenemos todo cada vez más a mano y más a la mano y sobre todo en la casa. ¿Qué quiero remarcar? La inteligencia artificial se nutre de datos, datos puros. Si ustedes quieren hablar de la inteligencia artificial, ella usa datos. Cuando yo hice la maestría me di cuenta que la inteligencia artificial no era nada más que estadística, números y matemática. Si aman la estadística, aman la inteligencia artificial. Es pura estadística. De hecho, está la matriz de confusión. Es todo llevada por una computadora y por una red neuronal que nuestra cabeza no lo podría hacer nunca en ese tiempo. Yo les voy a contar de dónde vengo. Esta que está acá con la flecha blanca soy yo. Vengo de un mundo donde había placas radiográficas y era mi mundo analógico. Pero en la radiología con el tiempo se fue llevando, acá estoy yo más vieja, pasando a la digital. Estas imágenes que estaban en placa, empezamos a tener una serie de imágenes digitales. Es decir, ya no veíamos nunca más las imágenes en placa. Todos los radiólogos en el mundo estaban pasando absolutamente lo mismo, por lo cual esta imagen digital nos obligaba a nosotros los radiólogos a pensar, ¿dónde?
almacenábamos toda esta información y cómo hacíamos para transmitir todo esto. O sea, por eso la inteligencia artificial pesa tanto en imágenes, porque ya veníamos desde los años 80 remando con todo esto. Cuando decidimos dejar el papel y las placas para pasar a las imágenes digitales. Sumado a eso, es decir, a ese cambio, se nos vino un segundo cambio, la tecnología. Teníamos tomógrafos de 600 detectores, 1000 detectores, tecnología mucho más compleja, de excelentísima calidad, como la están viendo acá, que nosotros le llamamos modalidad, pero me estaba generando un montón de imágenes, millones de imágenes a la vez, es decir, datos. Y a su vez estas imágenes que iban a un servidor, la estaba viendo algún médico en la sala, la estábamos informando, la ve el paciente en el celular o la está viendo un médico a distancia. Es decir, miren la cantidad de datos y la interdisciplina de los datos. Los datos se mueven sin interferir en ningún tipo del tiempo. Puede ser que ese dato se esté viendo sincrónicamente en tres lugares o en un lugar solo. Por lo cual, todos los radiólogos que manejamos un servicio de imagen dijimos, che, ¿qué hacemos con este dato? ¿Qué hacemos con esta imagen? Y empezamos a usar lo que nosotros llamamos la gestión, ¿sí? Gestión de flujo, producción y gestión de imágenes médicas. ¿Y qué es lo que lográbamos con eso? Bueno, tenemos que organizar en lo que es adquirir las imágenes, en lo que era almacenar, en lo que era analizar y reportar, y después también teníamos que facturar y transmitir. Es decir, todo esto son datos, datos que van a un servidor y que gestionan y que hacen una gestión. Y tuvimos que aprender cómo gestionar estos datos. El segundo problema con que nos encontrábamos era esto. Mire, supóngase que esta era yo hace varios años donde tenía que ver cuántas imágenes en una placa de tórax, es decir, en un órgano, dos imágenes. Pasan los años, viene la imagen analógica y viene todo el tsunami de tecnología excelente. Y esta soy yo también hace muchos años, ahora actual, perdón, y el órgano es el mismo, pero la tecnología es diferente. De repente no tengo la misma persona, el mismo órgano, pero lo que no tengo es la misma tecnología. Tengo 3000 imágenes. Entonces, todo esto no me lleva a lo que yo tardaba para informar una radiografía, no es lo mismo que lo que hoy tarda un radiólogo para ver una tomografía de alta resolución. Nadie va a negar que la tomografía supera las placas, por eso hay lo que se llama escasez de médico radiólogo. Esto es lo que hace el foco, no hay médico. ¿Por qué? ¿Porque hay menos médicos? No, la tecnología está superando al hombre en cuanto a su capacidad, que está gestando datos. Lo cual, esto llevó a la crisis en el sistema de salud. Hay pocos médicos radiólogos, no sé si ustedes saben por esto. Y a su vez la segunda crisis es que hay muchos datos por las imágenes digitales que se están generando. Estas son dos grandes crisis que aún existen. Vamos a ver un poquito de la historia. Miren, en el año 1842 nace la informática. En 1895 ya descubren los rayos Röntgen, o sea, el rayos X. En el 2012 se empieza a crear, se descubre la primera red neuronal convolucional, que es la más usada para IA. Y por último, miren, la FDA en el 2017 aprueba el primer algoritmo de inteligencia artificial. El primero. De todo el camino que se ha hecho desde el 2017 esta parte, va rapidísimo. Miren los radiólogos. ¿Por qué los radiólogos en el año 2019, es decir, 2 años después que la FDA aprueba el primer algoritmo, ya publican, o sea que en el 2018 estuvieron trabajando, publican directamente una revista que aún existe, que se llama Radiología en Inteligencia Artificial, donde se van publicando una serie de algoritmos que se están usando en dónde? En las imágenes médicas. ¿Es porque somos más rápidos? No, porque hace muchos años venimos trabajando con ese flujo de imágenes, de tomarla, guardarla, almacenarla, y dijimos, che, ¿qué hacemos con todos estos datos? Empecemos a ver cómo solucionamos el tema de que no hay médico. Hay tanta imagen y poca persona. Y surge esto de la inteligencia artificial.
¿Y qué es la inteligencia artificial? Es un dispositivo, eso es muy importante que ustedes lo sepan, por eso el ANMAT está regulándolo. Por eso la FDA lo regula, porque lo consideran como un device, como un dispositivo, a pesar de que sea un algoritmo. Entonces, es un dispositivo que va a imitar las funciones cognitivas de aprendizaje y de raciocinio para resolver problemas. Es un dispositivo muy importante. Por eso tiene todas las leyes y la parte de ética con respecto a un dispositivo. ¿Qué tenemos que hacer los médicos? Adentrarnos en esto. Es importante que empiecen a tener por lo menos conocimiento del léxico que usa y qué es lo que significa una inteligencia artificial. Miren, yo les voy a contar, la inteligencia artificial es un campo de la informática que lo que está haciendo es crear soluciones. Básicamente soluciones capaces de realizar tareas típicamente asociadas con la inteligencia humana. Dentro de la inteligencia artificial, nosotros tenemos el machine learning y dentro del machine learning, el deep learning. Es decir, esto es la inteligencia artificial. ¿Qué es el machine learning? Es un subtipo de la inteligencia artificial, es decir, está dentro de la IA, pero lo que hace es un algoritmo que va a aprender de datos y va a hacer predicciones, pero siempre lo va a estar supervisando un hombre. ¿M? No es algo nuevo el machine learning, es algo bastante eh, ya un poco pasado de moda, pero lo que cambia en la historia es cuando aparece el deep learning, el aprendizaje profundo, que está dentro del machine learning, pero que a su vez también está dentro de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que empieza a usar redes neuronales, empieza a trabajar con redes neuronales y empieza a aprender patrones de los datos. Es lo que ustedes usan en las redes sociales. Lo que hace es ver cómo nos comportamos y va viendo, determinando redes neuronales en base a estos datos. Esto es un campo nuevo dentro de la inteligencia artificial, perdón, voy a tomar. Es un campo nuevo dentro de la inteligencia artificial, el deep learning, y es realmente lo que está y ha cambiado la inteligencia artificial. Maneja muchísimos datos, por eso requiere una complejidad arquitectural de las computadoras muy importante. Aclarado esto, esto es inteligencia artificial, machine learning y deep learning. ¿Quién cambió todo esto al deep learning? El aprendizaje por patrones, que usa redes neuronales que ahora vamos a ver qué son. Pues bien, ¿qué son estas redes neuronales? Bueno, tenemos dos tipos de redes neuronales. Esto es un proceso. La red neuronal superficial, es decir, las que están trabajando con las capas más superficiales, ustedes van a tener una capa de entrada y una capa de salida. Muchas veces ustedes van a encontrar lo que se llama input y output en los artículos. El input es cómo entra la imagen o el dato, historia clínica, fiebre, no fiebre, cómo está entrando a la red. ¿Y cómo sale después del proceso de la red neuronal? Es el output, la imagen que la IA le va a dar a ustedes como resultado de su procesamiento. Estas capas superficiales se llaman red neuronal superficial, entrada y salida. Y la red neuronal profunda es la que está en el medio. Son las redes neuronales complejas, es decir, tienen muchas capas. Revoluciones, le llaman algunos, tienen distintos nombres. Cuanto más capas tienes, es mucho más certera, pero es mucho más compleja. ¿Qué es lo que hace? Entonces, lo que nosotros tenemos, la red neuronal profunda es esta. Estos son las redes neuronales. Una red neuronal, ustedes van a entender que es el input, el output, es decir, cómo entró la información, cómo salió, cuántas redes neuronales tiene, es decir, cuántas capas convolucionales, se llaman capas a las redes, es decir, vamos a tener esto. Esto es el dato, el input, esto es el output, lo que sale, y todas estas conexiones son las redes neuronales. Estos 6 neuronas, 10 neuronas, se van, acuérdense en que cada puntito de esto se va ligando con cada capa, un punto por cada capa, y la va complejizando. Entonces, cuando entra un dato,
que lo va a transformar en números, siempre se va a manejar con números, lo va a ir trabajando, perfeccionando, se va a ir alimentando y se va a ir corrigiendo en base a lo que ella me vaya mostrando y yo la vaya modificando. Estas son las redes neuronales. Una red neuronal con una entrada, con una salida, y que yo voy a manejar los modelos que yo quiera. Hay distintos modelos para estas redes neuronales. Acá la tenemos, en mi radiología es el ingreso de una imagen. Puedo usar distintas redes convolucionales y distintas capas. Cuantas más capitas, más complejo, y me va dando una imagen que es externa. Bueno, vamos a ver el aprendizaje supervisado. O sea, ella va a trabajar con Deep Learning o Machine Learning, ustedes ya saben qué es. Va a usar una red convolucional, o sea, con capas de superficiales, capa profunda. Vamos a ver si realmente alguien la tiene que seguir o la tiene que supervisar o no. ¿Cómo es el aprendizaje? El aprendizaje supervisado es un paradigma de aprendizaje automático. Es decir, primero ustedes van a encontrar mucho la palabra etiquetado. El etiquetado es yo marco lo que quiero que aprenda la IA para que pueda predecir. Resultado es decir, va a tener una serie de datos que ella me va a dar sin etiqueta. Ahora lo vamos a ver. Es decir, yo me hago una mamografía, me siento y empiezo a marcar los hallazgos anormales. Es decir, ¿qué estoy haciendo ahí? Etiquetando. Yo estoy etiquetando, es decir, voy marcando lo que a mí me parece que es anormal. ¿Qué está haciendo? Después le voy enseñando al algoritmo. Esto es anormal, esto es normal. Esto es anormal, esto es normal. La voy supervisando, después la pongo a correr, supervisándola, que ella me empiece a decir, esto es normal, esto es anormal. Es decir, esto es benigno o esto es maligno. Es decir, primero yo les fui entrenando a través de un etiquetado, es decir, enseñándola, después la largo y la voy supervisando con cosas más simples. Este es el aprendizaje supervisado. El aprendizaje no supervisado, es decir, acá ya no está el hombre, lo que ella hace usa la media. Es decir, ella se va a alimentar de una serie de datos que no están etiquetados, es decir, yo no interfiero, no le digo esto es anormal, no, ella sola va a estudiar un patrón y en base a ese patrón que yo adopto, estructuro un dato. Esto no sé si les resuena cuando ustedes usan las redes sociales y empiezan a mirar algo y le empiezan a caer propagandas de lo que ustedes estuvieron mirando. ¿Por qué? Porque la ha estado observando, ha visto ella un modelo de un patrón mío. Entonces, en base a ese patrón, dijo, a ver qué le gusta a Adriana. Adriana busca revista de moda, listo, tirarle propaganda de revista de moda porque en base a esos datos ella armó un algoritmo en base a patrones de mi conducta. O sea, no ha habido una persona supervisándola en este tipo de aprendizaje. Ese es el no supervisado. Esto maneja más conductas, el supervisado maneja más temas médicos. Vean ustedes, acá hay una lesión, ella lo que va a hacer lo va a lograr determinar en benigno y si es maligno en base a datos estadísticos de una media. Entonces tenemos aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Ahora vamos a ver dónde aplicamos la aplicación médica de la inteligencia artificial. Las aplicaciones de aprendizaje profundo en las imágenes ha sido un área de interés en el momento que empezamos a desarrollar modelos de aprendizaje profundo. ¿Por qué? Porque empezó a nutrirse los algoritmos de las imágenes de radiología, de tomografía, empezó a ver qué se podía hacer. Empezamos a usar términos. Cuando nosotros tenemos un término de clasificación, es que nosotros estamos entrenando un modelo que es capaz de categorizar imágenes. Es decir, por ejemplo, una clasificación es entreno un algoritmo para que me diga radiografía normal, clasificación binaria. Positivo para una enfermedad específica versus negativo. Es decir, esto cuando yo le estoy diciendo o dándole tareas que haga un aprendizaje profundo va a determinar ciertos modelos. Vamos a un ejemplo. Esto es clasificación. Yo tengo una placa de tórax, que si yo la tengo que informar, diría que acá hay una normalidad, acá hay una acentuación, un intersticio.
esto es un algoritmo que nosotros trabajamos en el hospital en la época de COVID. Bueno, el algoritmo me dice que no, me dice que no es normal y que está llena de infiltrados pulmonares. Así que lo que hicimos con este paciente, como lo hemos hecho con otro, porque lo estuvimos corroborando aquellos que ella decía que era normal versus lo anormal, hicimos una tomografía y entonces nos dimos cuenta que sí, que había vidrio esmerilado en los dos pulmones y que esto que ella decía que no estaba normal tenía razón. Es decir, esto es una clasificación, normal versus anormal. Detección. Ustedes pueden usar algoritmos para detectar, qué sé yo, pueden usar algoritmos, voy a usar un algoritmo para detectar objetos anatómicos porque soy profesor de la universidad y quiero que los chicos sepan reconocer este es el hígado, este es el vaso, este es el páncreas, o porque quiero detectar, supóngase, nódulos de pulmón. Empieza el screening de cáncer de pulmón, yo no tengo tantos radiólogos para que me vean todas estas tomografías porque son 3.000 imágenes cada una. Entonces aprovecho y paso un algoritmo de detección que me diga, esta tomografía es normal, esta tiene nódulo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que me va a decir? Me va a empezar a separar aquellos que tienen nódulo, que el algoritmo cree que tienen nódulo, de los que no tienen. Es decir, estos son los algoritmos de detección, o a esto se llama detección. Puede ser normal o anormal. Vean ustedes, este es un corte de tomografía y esto es un algoritmo que se lo está entrenando para que detecte. Entonces el estómago, el vaso, la aorta y estas son lesiones focales hepáticas. ¿Qué está haciendo acá el algoritmo? Detectando. Pueden ser hallazgos normales o anormales. Esta palabra ustedes las van a escuchar muy seguido y quiero explicar qué es segmentación. Cuando ustedes lean artículos, la segmentación es una tarea de dividir los píxeles de una imagen en regiones o segmentos, donde cada segmento corresponde a un objeto o clase en particular. Es decir, yo quiero segmentar la próstata, ¿qué quiero que el resonador directamente me diga? ¿Cuál es el lóbulo medio? ¿Cuáles son el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo y las zonas periféricas? No quiero ver que me divida directamente todos los segmentos hepáticos. Eso es segmentación. Miren, esto es segmentación. Acá hay un algoritmo que le digo, aprende a detectar las metástasis. Segmenta, separa lesiones, no clasifica, segmenta. Miren, la segmentación, básicamente término muy usado en la inteligencia artificial, es capaz de encontrar una estructura que es anormal separada del fondo y de las otras estructuras. ¿Mm? Como, por ejemplo, en el cáncer de mama que estaba el médico etiquetando, es decir, estaba encontrando la marca, la segmenta, la etiqueta, la separa. Y eso va a ser una escala de grises que después el algoritmo le va a dar un número, va a dar números matemáticos, pero a eso nosotros llamamos segmentación. Y después lo etiqueta, obviamente. Primero segmento, veo qué es lo anormal. Segmentar es, ahora, obviamente que segmentar lo lleva al radiólogo, porque si yo tengo un hígado y quiero ver si hay una lesión, es decir, en ese fondo es el hígado, ¿cuál de esas, de todas esas áreas del parénquima hepático tengo un tumor? Es decir, que me segmenten. Lo segmento yo porque lo veo. Pero si yo tuviera un algoritmo que me lo identifica, significa que lo segmentó. Es decir, lo identificó. Y si lo demarca, lo etiqueta. Lo puede hacer el hombre, lo puede hacer la máquina. Pero estas palabras significan eso. Segmentación y etiquetado. Son dos palabras que también quería que ustedes sepan qué corresponde en la inteligencia artificial. Estas segmentaciones se venden, pueden ser comerciales o no comerciales. Hay segmentaciones que son automáticas, es decir, ustedes pueden comprar una segmentación porque quieren, supónganse, detectar lesiones focales hepáticas o tumores renales. Pueden ser semiautomáticas, donde el algoritmo trabaja con el usuario o directamente manual, uno hace todo. Por esta comenzamos hace un montón de tiempo, hoy ya casi todas son automáticas. Miren, ustedes van a recibir un artículo. Acá dice segmentación. Ahí ustedes ya saben qué significa. Segmentación es esto. Me está diciendo que va a separar de manera automatizada redes neuronales totalmente convolucionales. ¿Qué está haciendo acá? Está usando deep learning, está usando capas complejas, profundas, y lo que va a hacer es
este artículo de tratar de segmentar. Lo que quiere es separar el lóbulo medio de los dos lóbulos, derecho y el izquierdo. Que lo haga automático, que lo haga automático, que me segmente, que directamente me divida estos dos, segmentación. Acá ustedes dicen, miren, segmentación automática de próstata multiregional basado en redes neuronales convolucionales profundas. Ya saben ustedes que van a leer, supervisadas para identificar y diferenciar toda esta zona de la próstata. ¿Mm? Ahí ustedes cuando leen esto ya se sabe de qué está tratando este artículo. Vean este es otro artículo. La importancia de la fase hepatobiliar con contraste en resonancia, estos son contrastes tardíos, las secuencias tardías, para la detección y segmentación automática de las lesiones hepáticas. Detección y segmentación. ¿Qué es lo que va a hacer? El algoritmo lo que me va a hacer a mí después que yo la ponga a correr es me va a hacer este circulito. Es decir, me lo va a etiquetar, lo va a segmentar, lo va a separar del fondo de manera automática sin que yo lo haga. ¿Mm? Este es otro ejemplo de un artículo de segmentación. Explicado qué es la segmentación y qué es la etiqueta, ahora vamos a ver una serie de lo que se llama análisis radiómico, que para mí es el futuro. Base de datos ya saben, los datos para mí son las imágenes, quizás el laboratorio, quizás la historia clínica con palabras, ya saben lo que es la segmentación. Vamos a ver a qué se llama análisis radiómico y que ustedes pueden leer en los artículos las análisis radiómico. Radiómico es una extracción de características cuantificables y medibles de las imágenes médicas. Es una rama que está creciendo rapidísimo porque básicamente está predice. La radiómica predice. Es, aparte de estudiar todo, predice. La radiómica nosotros ya la venimos usando porque lo que hace es un análisis cuantitativo de una imagen. Usted me dice, ¿cómo puedo tener un análisis cuantitativo de una imagen que es cualitativa? Bueno, lo hace así. Esta es una imagen, un corte tomográfico, donde obviamente es cualitativo. Este es un dato. Lo que hace en esta imagen es llevarla a una matriz de números y lo que genera es el dato. La radiómica lo que va a hacer con un dato de imagen, transformarlo en un dato cuántico. Miren, ¿cómo es esto? Nosotros lo venimos haciendo hace un montón. Esta es una tomografía donde hay un quiste de riñón. A mí me parece que es quiste porque no realza, es decir, mi análisis es cualitativo. Pero si tuviera dudas, lo que hago es colocar un ROI y me dice que la densidad es de 4,91 unidades Hanfield, yo sé que menos de 10 es líquido. Es decir, he logrado por un análisis radiómico no tan solo algo cualitativo, sino cuantitativo. Es decir, he llevado a números algo que lo que yo parece en imágenes. Esto es, hace rato lo venimos haciendo. Esto es casi lo que es radiómica. Pero la radiómica usa marcadores, lo que le llaman biomarcadores de imágenes. Y ustedes me dan cuáles son. La geometría, vieron nódulos como son la estructura de la imagen, físicos, bioquímicos, para detectar anomalías. Acá la cosa se va a complicar. ¿En qué sentido? En que va a empezar a mezclar cosas para sacar probabilidades. Por ejemplo, yo tengo esto que es un software que me mide para ver sarcopenia. ¿Qué es lo que hago? Una tomografía simple y común. Mando el software y el software va a medir la cantidad de grasa del celular subcutáneo, la grasa intraabdominal y mide el psoas. Y sin embargo, con este dato, es decir, con una imagen que era cualitativa, hizo un dato cuantitativo y sin embargo, con esos datos logró obtener una predicción clínica, es decir, este paciente puede tener sarcopenia. Estos son los que nosotros llamamos radiómica, es decir, ha obtenido datos y ha podido predecir datos. Si yo a esto le voy sumando datos clínicos, la precisión se va cada vez más certera. Hay distintos, esto es mucho más complejo. Los biomarcadores de radiómica pueden ser morfológicos, se los entrena. Decime que empecé a identificar nódulos que tengan mayores de 8 milímetros, contornos irregulares, una serie de características que la vas nutriendo.
Después tenemos otros que son de acuerdo a hallazgo de histograma, y los de primer orden y los de segundo orden son la escala de grises. Es decir, mide las escalas de grises que lo lleva a número. Son datos, ¿no? Básicamente, ¿qué hacemos? Lo que hacemos, imágenes, obtenemos tres tipos de características radiómicas, lo que es histograma, la forma de una imagen, y si podemos obtener valores numéricos de esa imagen en base a la escala de grises. El histograma es esto, es decir, nosotros vemos una imagen, la segmentamos, es decir, la separo, la etiqueto y digo, esto es una imagen. ¿Qué es lo que hacemos? Le damos un valor numérico. ¿Mediante qué? Mediante un histograma. Lo que hace el histograma es darme una X y una Y con números y dándole una serie de un píxel, me dice, cada píxel tiene un valor numérico. La forma es simple, yo la voy a determinar si es redonda, espiculada, lobulada, y lo que va a hacer matemáticamente llevar a matrices llevando esta forma a valores de número. Y por último, la textura. ¿De qué está formada esta imagen? Y la va a llevar a números, miren ustedes. Esta imagen, que es un voxel, va a agarrar cada píxel y le va a dar un número para entender de qué está formada, cuál es la textura de esta imagen. Esas son tres características de radiómica. La radiómica puede usarse directamente, miren, este es el input, la imagen. Usa la red en base a esto, a la radiómica, a los hallazgos, al contorno, a la textura, a la intensidad. Hace un modelo y me dice tumor, no tumor. O puede usar otro algoritmo, el que yo le dije, ¿se acuerda de las capas profundas? Entra a la imagen y le digo, toma, te doy estas capas de redes neuronales, empezás a generarme una imagen y tu output tenga tumor, no tumor. ¿Cuáles son las diferencias de estos dos modelos? Uno usó una red neuronal y el otro usó radiómica. Directamente le di datos que ella vaya tomando para hacer una predicción. Los radiómicos, o sea, los software radiómica hay comerciales y no comerciales, ya están a la venta, no es nada nuevo. Miren, ustedes pueden tener este artículo. El análisis de textura es una de las características de radiómica, tridimensional de tomografía combinado con el aprendizaje automático para distinguir adenocarcinomas ductales de páncreas de los tumores neuroendocrinos y predecir los grados de los tumores. Miren ustedes hasta dónde puede llegar un algoritmo de inteligencia artificial. ¿Cuál fue o de qué se estuvo nutriendo este algoritmo? De la textura de los tumores. Evidentemente va a encontrar los tumores, tiene una característica, el adenocarcinoma junto con los neuroendocrinos, que lo sabe el que armó esto. Y en base a la textura armó un algoritmo. Entonces yo puedo decir que en base a esta red convolucional o este algoritmo, al usar textura, usó algo de radiómica. Demuestra que los parámetros radiómicos han extraído, es decir, con el análisis de la textura del tumor, podemos inclinar hacia el tipo histológico que es. Hay un montón de este tipo de publicaciones últimamente. Esta salió esta semana en la revista, la última de inteligencia artificial. Lo que ellos hacen, miden una serie de datos clínicos. Este es el futuro de la inteligencia artificial, la radiómica, porque si ustedes suman a la imagen, paciente fuma, no fuma, toma, no toma, tiene tal nivel de glucosa, tiene tal nivel de alfa-fetoproteína. Si a todos esos datos yo le voy sumando una imagen y se la doy al algoritmo y lo entreno, la predicción del algoritmo va a ser impecable. Va a decir, a ver, usted fuma 3 paquetes, dentro de un tiempo puede tener en tanto tiempo un tumor. Estos algoritmos, hoy por hoy, lo que están haciendo es segmenta, dice, este es vaso, esto es estómago, esto es el hígado, también me etiqueta, es decir, este es un tumor, me lo acaba de reconocer, lo acaba de separar, es decir, me lo segmentó del fondo. Bueno, espero que me vayan siguiendo hasta ahí y se vaya entendiendo, pero son términos que ustedes tienen que empezar a usar. Tienen que entender qué es una red, cuáles son las redes neuronales. Cuando uno habla de redes neuronales, las redes convolucionales son la CNN, la que más se usa porque son neuronas, cuanto más complejas es mucho más fidedigno. El algoritmo tiene que estar siempre supervisado por un radiólogo
por un médico. Yo creo que el que no es supervisado es para marcar tendencia. Si uno quiere comprar algo y lo tiro en el comercio a ver hacia dónde se inclina la población, pero para tener precisión siempre creo que va a ser supervisado por el hombre. Si ustedes me dicen cuáles son el uso de la inteligencia artificial, tiene millones. Miren, nosotros hicimos un trabajo educando a los residentes. ¿Cuáles serán lo bueno y lo malo de esto? No lo sé. Lo cierto es que si ustedes tienen un residente y un algoritmo que le dice, acá tenés un infarto de pulmón y ustedes no lo vieron, lo que hace es que el residente vaya aprendiendo con ese algoritmo. Lo puede supervisar el residente, si lo corrige o no, pero creemos que también el hombre le entrena a la máquina, pero la máquina va a entrenar al hombre dentro del futuro. Las aplicaciones comerciales, informes, priorización de lista de trabajo, adquisición, hay millones, hay distintos algoritmos que apuntan a todos estos focos de ataque. Miren, este es uno que venden generalmente las marcas comerciales, que es mejorar las imágenes. Eliminan el ruido y generan la resolución. Miren, esto es así. Este es un tomógrafo que tiene inteligencia artificial. Entonces me dicen, che, pero ¿para qué usas la inteligencia artificial? Porque yo lo que quiero es usar poca dosis en la gente. Es decir, no la quiero irradiar. Pero yo sé que si yo bajo la radiación, sacrifico la calidad de la imagen porque hay un ruido de fondo. Bueno, miren, esta es una tomografía con 6,4 milisievert y esto es con 0,36, menos que una placa de tórax. No sacrifiqué absolutamente nada en cuanto al rendimiento diagnóstico. Se ve el nódulo y se ve el midrio esmerilado. ¿Gracias a qué? A un algoritmo que se llama ICE, que lo tienen los equipos de Canon, para hacer screening de cáncer de pulmón. Porque yo, para hacer estadificación o estratificación con la gente que es fumadora, no puedo estar irradiando. Pero si aplico un filtro que se llama Silver Beam, la calidad es excelente. Acá se usó un algoritmo con fines de mejorar la calidad de imágenes. Vean ustedes, esto es una imagen con ruido. El hombro de las personas nos destruyen. Acá la cadera, miren que tienen píxel. Miren esto con un filtro. ¿Para qué me sirvió? Acá yo usé re poca radiación. Esta es la original, sin sacrificar calidad de imagen. Acá se usó un algoritmo de inteligencia artificial. El segundo fin es para escaneos virtuales mejorados. Acá ustedes acuestan al paciente y la lleva a la camilla del tomógrafo y lo acomoda. Directamente, automáticamente ella busca parámetros que a ella le es importante, las escápulas, las clavículas, y empieza la máquina automáticamente a marcar y acomodar al paciente. Directamente, si nosotros vamos a ser reemplazados, los técnicos también, porque automáticamente empieza ella a armar todo el protocolo de adquisición de imágenes. Impresionante. ¿Con qué? Seguramente la entrenaron con los puntos anatómicos. Este es un equipo que nosotros tenemos este equipo está en el hospital. Miren, también está haciendo lo que se llama mapa de yodo, está compitiendo con la resonancia el tomógrafo ahora. Sustrae y encima me está dando, esto es una lesión focal que realza. Miren ustedes con el mapa de yodo cómo permite. Estos son filtros de inteligencia artificial que lo que hacen es suman, restan, puestos sobre la producción de los equipos para mejorar calidad. Es decir, acá hay un uso. El segundo uso que yo creo que tiene la inteligencia artificial, bueno, realmente no, yo no creo, sino es que están puestos, es priorización en lista de trabajo. Imagínense ustedes eh, si yo tengo la cantidad de tomografías que tengo, cuál sería la radiografía o el paciente que yo debería ver primero. Es decir, ese es el flujo de trabajo. Yo les voy a mostrar una inteligencia artificial que nosotros usamos en la pandemia, usando este algoritmo, priorizando la lista de trabajo. Cuando nosotros tuvimos la pandemia, tuvimos un hospital donde dividimos el área roja, que era libre de COVID, con todo el equipamiento, y un área que era de guardia con COVID. El paciente, si no tenía COVID, iba al área verde, y si tenía, iba al área roja. Estas radiografías del área roja, verde, internación, me estaba armando una word list o la lista de trabajo gigante de placas de tórax.
A su vez, nosotros teníamos un afluente de todas las redes, como están, el hospital tiene ramas, estas ramas que estaban en Vicente López, Loma de Zamora, Microcentro, estaba también escaneando pacientes que eran verdes, pero que también me estaba haciendo un montón de placas de tórax. Todo esto iba al PACS, nuestro. Obviamente que nosotros teníamos en la sede central un radiólogo que estaba viendo las imágenes, radiografías de tórax de todos los centros, la de la guardia, el ambulatorio, la sala de internación y de terapia. Ahora, díganme cuál de todas estas radiografías era la que tenía COVID. ¿Cómo saberlo? Si yo tuviera un flujograma, una inteligencia artificial que me estuviera corriendo sobre todas esas placas y me diga, acá hay algo, mírala primero, sería ideal. Ahí trabaja la IA en el flujo de trabajo, porque si no, no habría forma de poder hacerlo. Nosotros usamos un algoritmo que se llama Rayleigh para ver consolidaciones en los pulmones y lo que hicimos fue así. Se hacían placas de tórax, COVID, no COVID, pasaban al PACS, es decir, el PACS es donde nosotros guardamos las imágenes, es decir, el disco rígido de su computadora, y en el PACS estaba montado un algoritmo de inteligencia artificial. Él agarraba, leía esa placa de toras, nos las devolvía con una lista de trabajo. Es decir, estaban los nombres de todos los pacientes y aquellos que tenían algo los tenía de rojo. De manera tal que el técnico veía que ese nombre tenía una alerta visual, llamaba al médico para que prioricen y vean si este paciente era un COVID o no COVID. ¿Cómo trabajó la inteligencia artificial acá? De esta forma. Esta es la lista de trabajo. Todos estos pacientes que tenían algo rojo decían que eran pacientes con sospecha de consolidación de pulmón. La probabilidad, miren, esta era 28 y esta era 98. Le creo más, aquellos que eran por arriba de los 70 le creíamos más. Entonces, ¿qué me daba prioridad? Porque me decía, todos estos son pacientes que con un color rojo lo tenés que ver rápidamente y también me daba el porcentaje de las consolidaciones. A estas listas, que eran gigantes, porque la cantidad de placas de toras que había era tremenda, nosotros con este algoritmo pudimos determinar en el flujo de trabajo qué hizo, me ayudó un poco. Después yo lo validé si lo que estaba viendo era verdad o no. Pero lo cierto es que lo que hacía la inteligencia artificial mientras corría sobre todo este afluente de información era priorizar. Priorizaba al radiólogo y priorizaba al paciente. Ahí intervino la inteligencia artificial en un flujo de trabajo. Ahí puede intervenir. Después les quiero mostrar algo que nosotros hicimos. Nosotros creamos el primer algoritmo. Este es nuestro primer algoritmo que se llama, lo hicimos junto con la gente con los ingenieros de IT y con médicos. Ustedes dirán, bueno, pero los médicos no sabemos nada de ingeniería, pero sabemos de estadística y sabemos del Grand True, que el Grand True es la matriz de confusión, en los falsos positivos, los falsos negativos, sabemos estadística y por lo cual sabemos de medicina y sabemos cómo supervisar a estos algoritmos. Les cuento este cálculo. Nosotros tenemos ACV agudo que para diagnosticarlo lo hacemos por angiotomografía o difusión. La difusión nos mide un volumen de infarto y de acuerdo al volumen de ese infarto decide la conducta. O le hacen trombólisis o le hacen la trombectomía. Totalmente diferente. Por lo cual hay que calcular el volumen de infarto. Los ACV caen de noche cuando está el residente solo y generalmente esta es la difusión. Acá se puede ver que hay un infartito y lo tiran varias secuencias, ¿no? Lo que hacemos nosotros es empezar a medirlo, corte por corte. Miren ustedes, le va dando un valor, nos da un área total, nos la da en metros cuadrados y lo que hacemos nosotros es transformarla y nos da un volumen. Miren todos los pasos que tuvimos que hacer. Dijimos, che, si pudiéramos automatizar esto, si hay un algoritmo que pase por la difusión y me diga el volumen es tanto. Así que para acelerar todo esto, así que nos planteamos el problema, adquirimos los datos, los procesamos, modelamos algo, dijimos qué vamos a hacer, con qué red vamos a trabajar y de los resultados, ¿qué es lo que obtuvimos? Bueno, hicimos un aprendizaje supervisado, ustedes ya saben qué es, basado en etiquetas, es decir, hubo un radiólogo que le estuvo enseñando a la máquina, etiquetándole todos los infartos. ¿Mm? Así que hicimos esto.
¿Qué red usamos? Una red convolucional UNet. Hay millones. Esta es la más usada. Se llama UNet, es esta formita. Este es el input y este es el output. No importa el modelo, todas tienen capas superficiales de entrada y de salida. Y lo del medio es lo complejo. Con una rapidez hace esto y con un cálculo que nosotros no lo podríamos hacer. Lo que hicimos es, tomamos, esta es una imagen de un strobe, le hicimos el etiquetado de las imágenes y lo que hicimos fue corregir estas imágenes, marcarlas y dar un cero, ceros y uno. Generalmente le dijimos ingresaba, tenía valores de procesamiento, luego generaba un modelo de IA de ceros y uno, entendiendo que cero no había nada y que uno había un infarto. Miren ustedes, este es el input. Entra la matriz con número, lo procesa y el output me saca otra matriz con número de ceros y uno, donde uno es probabilidad de infarto y ceros no lo hay. Esto es una red de inteligencia artificial. Luego, todos aquellos que se acercaban al uno, sacaba el volumen. Y para terminar, quiero hablarle de esto, de los ciberataques, la seguridad. Ustedes saben que ese es el modo, los datos no pueden estar privatizados, en realidad deben estar privatizados, no pueden estar a la mano de todos porque hay hacker, o últimamente Rossi fue el último centro que está tomado, se les roba toda la base de datos y es el modelo más común de ciberataques. Hay ciberataques a los dispositivos médicos, a implantes de páncreas, a marcapaso. ¿Se imaginan ustedes si todos los marcapasos fueran atacados y tuvieran un ciberataque? Por lo cual advierten que la inteligencia artificial también puede sufrir de esto. Por manipulación de datos, es decir, entreno y manipulo los datos. Yo soy un laboratorio y empiezo a manipular datos porque quiero que los resultados me favorezcan. Puedo hacer un ataque a la operación, es decir, puedo influir en el comportamiento o inducir a que tome decisiones el algoritmo o interferir directamente. La conclusión es que los sistemas basados en inteligencia artificial, como cualquier otro sistema, es vulnerable a los ciberataques. La inteligencia será ingobernable y está poniendo en peligro la existencia de la humanidad. No lo sé. Lo único que sí sé es que nosotros los médicos tenemos que estar al, al pie de esto y entender que la inteligencia artificial, si ustedes no entrenan o no la suman a su vida, yo creo que ya está. No lo sé cuál será el camino. Yo les agradezco. Muchas gracias. Perdón por lo largo, ¿eh? Gracias, Adriana. No, largo no, es fascinante. Yo, digamos que estoy al final de mi carrera, lo que me genera esto es miedo. Me hace acordar a esas películas que van a Marte y la computadora de pronto se independiza de los astronautas y le dice, no, yo fui programado para otra cosa y se pasan horas tratando de desconectarla. Así que esa es la imagen que me genera esto, pero es por Eh, desconocimiento. Ahora decime, hoy en la educación médica, ¿cómo se hace esto? Porque vos hablaste cuando hablaste de los residentes, supongo que eran residentes de imágenes. sí, sí, Pero nosotros hoy, ¿qué trabajamos. va a pasar con la educación médica en todas las especialidades con esto? Yo creo que no, mira, Fede, esto es una pregunta que me preocupa porque hoy la gente, yo estudiaba de libros y esperaba los libros, hoy está Google, la gente no quiere cargar con información y googlea todo. Los médicos entonces dije, bueno, fíjate que los chicos no quieren estudiar, no quieren portar en su cerebro información. Me pregunto si esto no se va a replicar en los médicos, es decir, si yo voy a tener algoritmos que me estén haciendo diagnóstico de alerta, ¿dónde va a estar el proceso cognitivo mío? Es decir, yo tengo que hacer el trabajo y el diagnóstico, es decir, mi ojo está entrenado para mirar una imagen y decir, esto es normal y esto es anormal. Pero si estoy corriendo un algoritmo y me dice esto es lo anormal, debería ayudarme, pero no embrutecerme, por así decirlo. Es, es un tema, es un tema. Yo no sé, viste que cerré la clase diciendo, no sé cuál va a ser el Sí, futuro. está bien. No Y sé. decime, vos viste que nosotros en Argentina tenemos una aplicación berreta de todo, que generalmente va en contra de los médicos. Ahora, ¿cómo ves que
la seguridad social en Argentina va a buscar esto? Porque lo único que van a fijarse es, esto va con otra pregunta, que es, ¿cuánto cuestan estos programas? Y si cuando vos pones estos programas, la máquina hace más estudio, es decir, que le da más guita a la institución. ¿Cómo funciona esto en la vida real? Sí, hay una cosa que es muy importante que acá me gustaría que quede grabado a fuego. Hoy por hoy los médicos o los lugares donde trabajamos tienen muchos datos. Cuando la medicina se hizo la transformación digital, es decir, llevó la historia clínica de papel a tecnología, ahí hay dato puro. Hoy, que es el Bitcoin, ¿no? Hoy los datos son los que valen. Un médico que maneja datos, por ejemplo, yo tengo ahora un agente de Inglaterra que quiere que le entrenemos un algoritmo. No te paga nada. ¿Cuál es te lo da al algoritmo, te lo regala para que lo hagas correr sobre tus mamografías? Y vos decís, che, pero que me regale algo, ¿cuál sería la ganancia? Los datos. Él quiere que el algoritmo aprenda de los datos del hospital, o sea, de esas imágenes. Lo valioso acá son los datos, Federico, para todos, le digo. El dato es, ¿qué más quisiera la gente que entrena algoritmo está desesperada por los datos y por la población, porque los datos no son lo mismo en Groenlandia que en Argentina. Si yo tuviera un algoritmo que estuviera corriendo en los lugares, el algoritmo se va entrenando cada vez más. Es decir, quiero decirte con esto que hoy por hoy va a ser gratis. ¿Por qué? Porque necesitan de los datos que tenemos nosotros. Suponte todos los datos, sea laboratorio, sea imagen, sea historia clínica. Ellos te lo van a dar gratis. ¿Por qué? Porque están alimentando software o algoritmos. Que van a tener marcas comerciales probablemente, que después Ahora, van a ¿vos no vender. crees que, por ejemplo, vamos yo a la hepatología? Hoy nosotros hacemos una resonancia, una tomografía leída por gente que ve esto todos los días, que además es inteligente, sabe. Pero vos sabés muy bien que nos llegan pacientes de la clínica Pendorcho con un tomógrafo que es un FIA 600. Y me parece que en esos lugares donde el combo de tecnología, digamos, atrasada con médicos sin experiencia, en ese caso puede hacer estragos. Este, Que en algún momento la máquina te diga, esto parece un hemangioma y no una hiperplasia nodular focal. sí, eso es verdad. Nosotros en la Argentina. En la Argentina nos falta muchísimo todavía porque primero hay que avanzar con la transformación digital, la historia clínica. Debería haber una historia clínica eh, universal. Pero yo quiero, viste, opino lo mismo que vos, pero quiero pensar que, mira lo que yo les voy a decir a todos, creo que la inteligencia artificial debería ser para que la salud sea igual para todos. Y vos me dirás, ¿en qué? Mi sueño es, mi sueño es que en la hepatología empezar a formar que todos adquieran la misma forma y de la misma calidad las imágenes, que todos tengan un algoritmo corriendo en su PACS para que nadie se equivoque y nadie tran- informe un LIRAT 5 como un LIRAT 3. Entonces, si nosotros, ¿por qué? Porque ese radiólogo, ponele que esté en Chivilcoy, no, Chivilcoy es cerca, vamos a Salta, cerca de los Huichi, que está solo, que tiene que informar placa de tora, el LIRAT, para él el LIRAT es una cosa más, pero suponte que tenga ese médico un algoritmo que esté corriendo sobre todas las tomografías o resonancias para detección de patocarcinoma y el algoritmo le dijera, ojo, mira, este me parece que es un 5 lo ayudaría. Y de esa manera creo que la detección sería un poco más homogénea y más temprana. Deberíamos usarla para Dame, Adri, eso. pero ahora tengo que decirte esto. Yo siempre dije que los hepatólogos somos medios autoinmunes. Primero le regalamos la biopsia a los radiólogos, después le regalamos la hepatitis C a los infectólogos y ahora le estamos regalando el hígado graso a los diabetólogos. Ahora, con esto, digamos, cuanto más inteligencia hay, probablemente haya menos radiólogos y haya unos pocos especializados en supervisar la máquina. Es medio autoinmune para la especialidad. Sí, así va a ser, va a haber pocos radiólogos supervisándola. Sí, sí, va a haber pocos. O sea, En ¿vos crees cambio, que el destino
de la aplicación de imágenes en el diagnóstico por imágenes lleva a que va a haber menos especialistas en diagnóstico por imágenes. Va a ser menos atractiva la especialidad, No, la por lo especialidad menos será atractiva. numéricamente. Sí, probablemente lo que va a hacer el algoritmo es tamizaje. Por ejemplo, dentro de poco yo creo que se va a dejar de usar la placa simple y se va a empezar a usar cada vez más la tomografía, primero porque los costos son muy baratos y porque va a estar al alcance. Ahora, a medida que vos uses más tomografía, la cantidad de imágenes es mayor y el radiólogo es el mismo, como mostré en esa imagen. Entonces dijimos, bueno, pasame un filtro en el flujo de trabajo y decime que estos son los anormales, por lo menos para que yo tenga un poco de respiro. Creo que va a ayudar. No sé, por ahora está en esa visión, en ese punto. ¿Es peligroso el uso? Probablemente a medida que ella se vaya. Es tremendo el cálculo que hace, porque es estadística y matemática. Esa red convolucional no lo puede hacer una persona, lo hace rapidísimo. Pasa y te dice. Dos, dos últimas preguntas cortitas. Como vos describiste la radiómica, cuando le entras a meter datos clínicos, es como tener un radiólogo y un clínico trabajando Eso. juntos en un algoritmo o en una... Sí, sí. Por eso va a reemplazar no solo a los radiólogos. Sí, 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 Es muy sí, impactante. no, es impactante. De hecho, yo el otro día leí uno que te dice los diagnósticos. ¿Sí? Te hace el informe y te dice A usted eso puede voy. tener esto, esto y esto y Sí. esto. Es tremendo. Y Mm. la última, Adri, ya que estamos en hepatología. ¿Cómo ves esto actualmente o en el futuro inmediato en cuanto al uso de esto en imágenes del hígado? Por lo poco que vi, va a tener que ver mucho con los tumores y probablemente sea mejor que un radiólogo para diferenciar un adenoma de un HCC, por ejemplo, que es un área gris, o un Sí, adenoma de una hiperplasia nodular, que hoy lo hacemos con la fase biliar y no mucho más. sí. Sí, vos sabés Digo que yo esto porque creo. vos hablaste de textura, es como tener un microscopio. Sí, Hablaste sí, de sí, textura, de sí. forma, de... Yo no, por cuestiones de tiempo no mostré otros artículos, pero hay artículos que hacen endoscopía. Conan, no, no, una cosa que no se puede, hacen estadificación endoscópica, es tremenda la velocidad con la que va. Esta revista que yo mostré sale todos los meses con millones de algoritmos. ¿Dónde veo la inteligencia artificial, o mejor dicho, dónde me gustaría a mí que esté en la detección de los, no, de los hepatocarcinomas en hígado cirrótico? Ah, Que sí. nosotros vemos, sí, Screening, claro, decís para screening. screening. Exacto, yo haría en todo el país screening con buenos tomógrafos, educaría cuáles son los valores de adquisición y pondría algoritmos para detección de eso, cuál de todos esos nódulos del hígado cirrótico es capaz de ser un Pero HCC. escúchame, el screening se hace por ultrasonido. ¿Vos le podés poner al ultrasonido también un programa de inteligencia artificial? Ya está, ya hay, ¿eh? Ya para detectar nódulos de tiroides y te dice el T-RATS, y ya hay para el hígado y te dice el IRAT, ya hay. No es que ya está, yo lo vi el año pasado. Ya te Bueno, dice, increíble. eso es buenísimo. Ese sería un Ah, proyecto para presentarle a la sociedad de hígado y tratar de hacer algo, digamos, que no es original, pero sí sería original e intentar hacerlo a nivel nacional. Eso sí, sería, sí, es un lindo sí, proyecto. sí, Bueno, tuve Adri, un justamente. millón de gracias. Bueno, Me bueno, muchas encantó tu gracias, ¿no? conferencia y gracias por estar. Cariño, gracias a vos, Federico, por la invitación y a todos. Listo. Bueno, hasta luego. No sé dónde poner esto. Bueno, yo el próximo tema, como les dije, está rotulado como dieta y ejercicio en el hígado graso metabólico, pero digamos, como esta es la enfermedad más común que vemos todos los días y como esto es lo único que tenemos en este momento, yo me voy a permitir hacer algunos comentarios y reflexiones sobre la enfermedad y sobre el manejo de estos pacientes antes de entrar de lleno en algo muy específico que es como la dieta y el ejercicio.
Como ustedes saben, la esteatosis hepática se define por un incremento de triglicéridos en el hígado, es decir, algo tan simple como cuando hay mayor ingreso de triglicéridos que egreso. Si miramos, digamos, estos gráficos de patogenia, podremos ver que, digamos, hay tres vías de ingreso de los triglicéridos. A través de las grasas de la dieta, que llegan por los micrones al hígado, a través de los ácidos grasos liberados del tejido adiposo, y luego está no me avanzan los slides. Y luego está lo que puede ser la lipogénesis hepática, es decir, la síntesis de triglicéridos endógenos. Si ahora miramos la historia, y esto va a ser muy breve, en el año 1980, Jürgen Ludwig, un patólogo de la Clínica Mayo, describió en este artículo publicado en la revista de la Mayo, en la Mayo Clinic Proceedings, la histología de 20 pacientes que tenían esteatosis, inflamación lobulillar, hialina de Mallory, fibrosis y algunos de ellos cirrosis. Y en realidad él lo describió como, bueno, estos parecen pacientes portadores de una hepatitis alcohólica, esta entidad puede progresar a la cirrosis, pero era en pacientes no alcohólicas. Y así él acuñó este término de esteatosis y esteatopatitis no alcohólica. Y en realidad han pasado 43 años para cambiar la definición, y esto se hizo muy recientemente, en el año 2023, donde ahora se la define como la presencia de esteatosis, con por lo menos uno de los 5 criterios metabólicos que todos ustedes se conocen, y sumándole a esto, y a esto vamos a volver en un minutito, con la ausencia de ingesta alcohólica significativa. Entonces, en realidad lo que se hizo es más tener la posibilidad de hacer un diagnóstico positivo cuando el paciente tiene esto, más que un diagnóstico por exclusión como era hasta hace muy poco tiempo. Y entonces ahora se le cambió el nombre de lo que conocemos en la sigla como MUSCLE-D, es decir, como una esteatosis hepática de origen metabólico. Ahora bien, ¿qué es hoy ingesta alcohólica significativa? Y esto es algo que es motivo todavía de discusión. Y así ustedes pueden ver que para decir esta es una esteatosis metabólica hay que ingerir menos de 20 gramos de alcohol por día en las mujeres y menos de 30 en los hombres. En el otro extremo, las cifras para decir esto es una hepatopatía alcohólica. Y en el medio, esta nueva entidad que se llama MET Alcoholic Liver Disease, es decir, que tienen una ingesta intermedia entre el hígado graso metabólico y el alcohólico, y hoy todo en día, todo el mundo está tratando de ver si esta es una entidad diferente, si tiene una historia natural diferente. Por lo poco que se presentó en el Congreso de Hígado Americano, los que tienen esta entidad mixta se parecen más a la enfermedad alcohólica que a la metabólica, pero esta es una historia que se está escribiendo en este momento. Ahora, todos ustedes seguramente ven docenas de pacientes con hígado graso metabólico y ustedes mismos reconocerán que es una entidad clínica súper heterogénea, tan heterogénea que puede plantear, como dice el título, si es una enfermedad o un síndrome, porque en realidad un síndrome es un grupo de patologías que tienen diferente patogenia, pero una expresión clínica similar. Así ustedes pueden ver que en el MUSCLE-D los factores de riesgo son múltiples, la diabetes, el sobrepeso, las endocrinopatías, con un rol predominante de la disfunción metabólica sistémica. Pero ustedes saben que este es un fenotipo en el cual actúan factores genéticos, y ahí ustedes pueden ver estudios, diferentes estructuras genéticas que pueden generar más el D, el PNLP es el más conocido y los otros,
que interactúan con factores ambientales y factores metabólicos. También sabemos que esta es una entidad muy dinámica, que progresa y regresa, y esto lo hace espontáneamente entre los estadios, no solo por tratamiento. Puede pasar de tener grasa a tener inflamación, fibrosis, ir para adelante y para atrás. Y es probable entonces, mirando estas características de la enfermedad, que el tratamiento ideal, que no tenemos hoy, requiera de un combo, no de un medicamento, sino un combo de medidas dirigidas a diferentes mecanismos patogénicos. Esto es altamente probable. Y si miramos ahora el tratamiento farmacológico y miramos slides como estos, son imposibles, porque lo que ustedes pueden ver es que hay múltiples mecanismos patogénicos y drogas para cada uno de estos mecanismos que yo ni siquiera voy a intentar tratar de resumir. Y el año que viene uno de los temas del curso va a ser justamente tratar de simplificar lo que en este momento es muy complejo y esto se lo hemos pedido a Melissa Dirchwolf. Pero esto me hace acordar muchísimo a lo que pasaba con la hepatitis C no hace tanto tiempo. Y entonces fíjense que estos eran slides que usábamos para docencia y dividíamos a los pacientes en pacientes naive sin cirrosis, en pacientes naive con cirrosis y en los expuestos con cirrosis y sin cirrosis. Y fíjense el chino que era esto, que para cada una de estas variantes teníamos un régimen de tratamiento. Y cuando empezó esto, todos soñábamos en lo que se llamaba one size fits all, un talle único. Y esto justamente lo que pasó con el advenimiento de los antivirales modernos. Pasamos de todo ese chino a tener hoy solo dos regímenes pangenotípicos que curan todas las variantes, todos los genotipos, y ya no importa si un paciente es naive, expuesto, cirrótico o no cirrótico. Pueden variar las dosis, pero no salimos de ahí. Pero en el tratamiento de la esteatosis metabólica estamos muy lejos del sofosbuvir o del equivalente al sofosbuvir en el caso de la hepatitis C. Si ahora vamos a lo que se muestra en la biopsia de los pacientes con hígado graso, nosotros sabemos que la enfermedad se caracteriza por la presencia de esteatosis, por la presencia de inflamación y por la presencia de daño celular que se expresa como balonización. Y todo ese combo define a las formas progresivas que evolucionan con fibrosis. Ahora, acá tienen un claro ejemplo de la heterogeneidad, ya no clínica, sino también histológica. Porque cuando uno tiene esta histología, concéntrese si quieren en la foto del medio, van a ver que el paciente tiene esteatosis y tiene inflamación. Y si uno esto lo define etimológicamente, esto sería esteatohepatitis, grasa e inflamación. Sin embargo, esto no es MASH, porque el MASH requiere la presencia de balonización, que acá no hay. Entonces, no sabemos si esta es una entidad independiente o si es un MASH en resolución. Y también, cuando uno habla de ballooning, no basta con que un hepatocito tenga un citoplasma claro, sino que tienen que ser hepatocitos de tamaño agrandado, más de dos veces el valor normal, redondeados como un balón y con el citoplasma claro, que es el ballooning. Así que tampoco sabemos si estas entidades, grasa e inflamación sin ballooning, tienen una historia natural diferente a la esteatosis simple o a la esteatohepatitis. Es decir, que también desde el punto de vista histológico, el muscle D es una entidad súper heterogénea. Ahora, este slide que se usa en todas las conferencias refleja el fenotipo dinámico de esta entidad. Entonces, parecería ser que es lineal, o sea, que uno pasa de tener un hígado normal a tener un hígado graso, cuando por algún motivo no bien establecido
aparece la inflamación y el ballooning, lo llamamos MASH, y después esta es la forma progresiva. Sin embargo, esto no es tan así en la vida real. Así que en este metaanálisis, que incluyó 11 estudios con biopsias apareadas y un número muy grande de pacientes, en este estudio 150 pacientes tenían hígado graso simple y 260 MASH. ¿Y qué es lo que se vio? Se vio que hasta un 25% de los pacientes que tenían grasa simple, no tenían inflamación, no tenían ballooning en la biopsia inicial, terminan desarrollando fibrosis. Lo hacen con una progresión más lenta que los que tienen MASH y tardando mucho más. Pero nuevamente, esto no es lineal y un paciente puede saltear de esteatosis a cirrosis. De ahí la definición de heterogeneidad. Entonces, esto nos hace pensar que el MASLD es un síndrome clínico histológico con un espectro morfológico muy variable que va desde la esteatosis simple a lesiones más complejas. Y sabemos además que la expresión histológica de este síndrome varía con un montón de factores. Varía de acuerdo a la edad, por ejemplo, el MASLD pediátrico es muy distinto al del adulto, es mucho más portal y menos lobulillar. Varía de acuerdo al género, la enfermedad suele ser más severa en mujeres, a la raza, como es la menor severidad y fibrosis en los afroamericanos, y a otros factores, como por ejemplo los factores genéticos que mencioné. Sabemos también que MASLD y MASH no es una opción dicotómica, se tiene uno o se tiene el otro, porque como mostré, existen muchas etapas intermedias, por ejemplo, esteatosis con fibrosis sin balonización, y no sabemos muy bien qué son esas formas. Y como les acabo de mostrar, la progresión no sigue un curso inicial porque hasta un 25% de los pacientes que empiezan con esteatosis simple en la biopsia inicial pueden terminar desarrollando fibrosis. Lo que sí es claro, y en esto coinciden todos los estudios, que lo más importante en estos pacientes es investigar si existe fibrosis, porque la fibrosis es el determinante más importante de lo que va a pasar. Este y otros estudios muestran claramente, este es un estudio de muchos pacientes biopsiados y con 20 años de seguimiento, que a medida que progresa la fibrosis va disminuyendo significativamente la sobrevida. Así que esto deja, digamos, muy poco lugar de discusión. Ahora, en esta enfermedad me gustaría volver a una propuesta que yo hice desde el punto de vista docente hace unos años, por eso puse que soy dueño de la patente, llamada la psicohepatología. Esto en realidad lo que define es el impacto que tiene en el paciente lo que nosotros decimos y cómo lo decimos. Yo lo podría definir también con algo que muchos no son conscientes de lo que tienen, que es el poder de la palabra. Es decir, significa tomar conciencia que un mensaje inadecuado, más que curar la enfermedad, puede producir enfermedad, al menos enfermedad psicológica, en alguien que puede ser sano o tener un problema menor. Las áreas en las cuales esto se da con mayor frecuencia, es decir, las áreas más sedientas de la psicohepatología, son la de los hallazgos incidentales. Es decir, que un paciente aparentemente sano se hace un estudio, análisis de laboratorio o una ecografía, y aparece algo, digamos, que no esperable, impredecible. Y por lo tanto, en estos casos, alertar a la minoría no justifica asustar a la mayoría, porque en general los hallazgos incidentales, sobre todo en los tumores,
una minoría de los casos puede terminar con algún problema mayor. Entonces, si un paciente se le encuentra incidentalmente hígado graso, como pasa todos los días cuando se hacen una ecografía por algún motivo, lo que uno debería preguntarse es, cuando nos llega un paciente así, ¿cuál es el riesgo de que tenga una enfermedad seria? Bueno, hay muchos estudios que han demostrado que el riesgo es bajísimo. Es 1, 2, 3% globalmente menor del 5%. Y si decimos, bueno, si este paciente va a ser una enfermedad seria, ¿en cuánto tiempo la va a hacer? Y la respuesta, como van a ver también, es en un tiempo muy largo, es decir, en 20 a 25 años. Entonces, la pregunta que uno se hace es, voy a correr esto, ¿hace falta ser pesimista cuando uno ve un paciente de estas características, que es lo que vemos todos los días en el consultorio? Entonces, empezamos mal. Si el paciente se sienta en el consultorio, ve la ecografía y se agarra la cabeza y le dice, uy, hígado graso. Espera que voy a... Uy, qué carajo hice acá. Perdón, toqué lo que no tenía que tocar. Entonces, esta es un área que requiere mucha prudencia. Entonces, ¿qué hacen algunos colegas? No sé si los hepatólogos, pero muchos generalistas lo hacen. Bueno, hoy sabemos que el hígado graso produce cirrosis y cáncer y a veces requiere un trasplante, cosa que esencialmente puede ser cierto, pero como le mostré antes, en una gran minoría de los pacientes. Entonces, esto definitivamente es algo que no debemos hacer. Otra frase común es imprescindible hacer una biopsia hepática para evaluar la severidad de la enfermedad, cosa que nosotros sabemos hoy que esto es válido en una minoría de los casos. Y luego lo otro, finalmente, como la biopsia mostró fibrosis, si no cumple el tratamiento, puede morirse del hígado. La amenaza nunca es algo demasiado bueno. Y es por eso entonces que es muy importante informar, perdón por la expresión, pero no hablar al pedo, porque en Argentina la honestidad bruta de decir cosas como estas no es el mejor camino para el paciente, porque en última instancia lo que nosotros le transmitimos, más que mejorarlo, lo puede empeorar. Y esa es la base de lo que yo he definido como la psicohepatología. Por lo tanto, ¿dónde estamos parados en esta enfermedad? ¿Cuál es la verdadera historia del MASLD 2024? Bueno, no sabemos demasiado porque incluso hoy, sacando por la presencia de fibrosis, no podemos predecir la historia natural de un paciente individual. Es decir, si el paciente va a estar igual 5 años después o va a terminar cirrótico. Segundo, el riesgo cardiovascular es generalmente mayor que el hepático, especialmente en pacientes que no tienen enfermedad hepática severa. Y el tercero, es más allá del optimismo y de todos los estudios fase 3, es que no hay tratamientos específicos o farmacológicamente efectivos. Por lo tanto, lo aconsejable es seguir los consejos del filósofo Batata Merlo, que cuando entrenaba Racing generó el paso a paso. Es decir, evaluar con tranquilidad los factores de riesgo y estadificar la enfermedad hepática con métodos no invasivos y con tiempo. Esto nunca es una urgencia. Con análisis, con eco, con FibroScan. Y por supuesto, como dije antes, no tirar pálidas de entrada ni generar falsas expectativas con drogas como la pioglitazona o la vitamina E, que tienen poca utilidad, entre otras, incluso con la semaglutide, porque la semaglutide es útil para bajar de peso y es altamente probable que mejore el NASH, pero la mayoría de los enfermos no tienen cobertura. Entonces, si uno le dice, bueno, esto puede ayudar, pero la droga cuesta muchísimo dinero y no la cubre la seguridad social, ese mensaje para el paciente tampoco es bueno.
Y nosotros sabemos, por lo que vimos antes, que los pacientes que tienen un hígado graso metabólico y toman alcohol, ambos factores pueden tener una acción sinergista sobre el hígado, pero tampoco hay que irse del otro lado. Y entonces el paciente refiere, desde que me descubrieron el hígado graso, mi médico me prohibió estrictamente el alcohol. Y está bien, no sé si, si la palabra estricta es universal, pero está bien. Hasta que el paciente dice, la verdad es que no extraño mucho el alcohol, lo que sí extraño es ponerle vinagre a la ensalada. Y nuevamente, para atender bien a los pacientes no hace falta ciencia, sino también un poco de sentido común, porque a nadie se le suspende el vinagre por su contenido de alcohol. Ahora, como dije al principio, no cabe ninguna duda que el MASLD es la manifestación hepática de un problema sistémico. Y acá es algo que tenemos que definir, sobre todo para los hepatólogos jóvenes. Por un lado, lo que hay que decidir es dos cosas: volver a la medicina interna y empezar a estudiar el diagnóstico y tratamiento de la diabetes, nutrición, dislipemias, prevención cardiovascular, o el plan 2, que es lo que más se hace, es trabajar en equipo, porque de última, el hígado graso no es una enfermedad hepática, es la manifestación en el hígado de problemas que están fuera del hígado. Y por lo tanto, quizás o por lo menos lo que se aconseja más es esto, lo de trabajar en equipo y que el hepatólogo vea solo los casos con fibrosis. Esto está por definirse, porque como ustedes saben, muchos endocrinólogos se compran un FibroScan y ya también estamos regalando esa parte. Ahora sí, entremos en el tratamiento, en lo que en el centro de la conferencia de hoy, que la voy a hacer bastante sencilla. El tratamiento más efectivo para el hígado graso metabólico es bajar de peso. Y lo ideal, el combo ideal para bajar de peso es la dieta y el ejercicio. Este es un slide que presentan todos los que hablan del tema, que surgió de tres estudios, como ven acá abajo en las referencias, donde el combo de esos tres estudios dice que cuando uno baja el 5% del peso corporal, se reduce el contenido de grasa hepática. Si uno es capaz de bajar del 7 al 10%, mejora la actividad, mejora el MASH, pero si uno pierde igual o más del 10%, mejora todo. Mejora la fibrosis, mejora el MASH y mejora la actividad histológica. Y esto, digamos, es algo que ha sido validado a lo largo de los años y en múltiples investigaciones. Ahora, este es el estudio de Vilar Gómez que muestra que cuando con los pacientes que son capaces de bajar más de 10% de peso corporal, el 80% mejora la fibrosis hepática, esto hecho con histología. Es decir, cuando bajan menos del 5% es mucho menor y esto aumenta al 80% en aquellos pacientes, 80% de regresión de la fibrosis. Así que eso hoy en día se lo considera bastante indiscutible, aunque con algunos comentarios que les voy a hacer ahora. Entonces, la pérdida de peso, cuanto más mejor con dieta y ejercicio, por ahora tiene mejores resultados que con cualquier droga, aunque todavía este beneficio no está bien probado en pacientes con fibrosis avanzada. Es decir, si un paciente tiene F3, no es tan claro que con dieta y ejercicio pueda obtener esos resultados. Ahora, el problema que tiene esta estrategia es mantener la adherencia y especialmente a largo plazo, porque se sabe que eso es algo que logran solo el 10% de los pacientes. Es decir, la mayoría pierde peso durante los primeros 6 meses y después lo vuelve a recuperar. Por lo tanto, hoy en día, como se ve la pérdida de peso, es que sin duda es beneficiosa, pero es muy difícil de mantener. Al menos eso es lo que muestran los ensayos clínicos, que son los que se muestran. Entonces, vamos a hablar en forma separada
primero de la dieta y después del ejercicio. Después vamos a poner esto todo junto en el contexto final. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de la dieta en adultos con hígado graso metabólico? Bueno, para esto hay que mostrar nada más que un metaanálisis. Este metaanálisis, publicado en el 2022, se hizo sobre 26 estudios con más de 3.000 pacientes. 9 de estos estudios eran con dietas con restricción calórica, 13 con la dieta mediterránea y 4 con la mediterránea parcial, es decir, donde se instrumentaron algunos componentes de la dieta, pero no todos. ¿Qué mostró esto? Que los pacientes con los distintos tipos de dieta tuvieron una disminución significativa de las transaminasas, de la esteatosis y de la fibrosis hepática, y que existió una relación directa entre la magnitud de la restricción calórica por un lado, con la pérdida de peso, que tiene su sentido, y por otro lado, con estos beneficios hepáticos. A mayor pérdida de peso, mayor beneficio. Es decir, no cabe duda en este metaanálisis y en otros que hacer dieta, independientemente del ejercicio, mejora los pacientes con hígado graso o con esteatosis metabólica. Ahora bien, ¿cuáles son los principios generales de la dieta? Bueno, por un lado, es aconsejable reducir las calorías, es decir, usar dietas hipocalóricas. Pero tan importante como eso es mejorar la calidad de la dieta, es decir, el tipo de nutrientes que tiene la dieta. Y este es un trabajo que muestra claramente que cuando uno hace una dieta hipocalórica, no importa si es hipocalórica en base a disminución de los carbohidratos o de los lípidos. Ustedes pueden ver acá que en este trabajo se analizó el contenido de lípidos en el hígado y ustedes pueden ver que reduce en la misma magnitud cuando la dieta es baja hipocalórica, pobre en carbohidratos o pobre en grasas. Y cuando uno mira la curva de peso es lo mismo. Es decir, que con las mismas dietas, ya sea pobre en carbohidratos o pobre en lípidos, se obtiene el mismo efecto en la disminución de peso. Todas las dietas hipocalóricas entonces tienen un resultado similar. Pero sin duda, y esto también está bastante demostrado, la llamada o la conocida como dieta mediterránea es la mejor que existe para los pacientes con hígado graso. La dieta mediterránea es una dieta basada en legumbres, pescados, frutos secos, arroz, etcétera. La dieta no solo la pueden bajar de internet, sino que nosotros la tenemos impresa y se la entregamos a todos los pacientes. Ahora bien, ¿por qué la dieta mediterránea tiene tantos beneficios? En primer lugar, porque contiene lo que se considera el patrón ideal de alimentos, porque tiene un bajo contenido en grasas saturadas y proteínas animales y es rica en antioxidantes y fibras. Se basa en la ingesta reducida en carbohidratos y azúcares refinados y es alta en ácidos grasos monoinsaturados y omega 3. Esto está subrayado porque es importante. Esta dieta ha mostrado efectos favorables en relación a la esteatosis independientemente de las calorías y del descenso de peso. Yo les decía al principio que por un lado están las calorías y por otro lado está el contenido de la dieta. Y eso es uno de los máximos beneficios de la dieta mediterránea, que puede ser efectiva a pesar de que el recuento calórico no baje demasiado y a pesar de que no se pierda demasiado peso. Reduce el riesgo de síndrome metabólico y previene los fenómenos cardiovasculares asociados al Muscle D. Y como dije antes, todos sus componentes son beneficiosos. Es decir, si un paciente no consume, por ejemplo, uno de los componentes como el aceite de oliva, porque hay pacientes, por ejemplo, que dicen, mire, che, es muy caro, aún así es conveniente mantener todos los otros componentes. Ahora, ya dijimos entonces que la dieta es beneficiosa
y en vez de, al paciente lo pueden ver un nutricionista, pero si ustedes le dan la dieta mediterránea, están dándole al paciente lo mejor que hay. Ahora, ¿cómo maximizar los beneficios de la dieta? Bueno, para eso la dieta tiene que ser individualizada y uno debe respetar las necesidades del paciente, las preferencias culturales. Determinados individuos por razones culturales o religiosas ingieren unos alimentos más que otros. La situación económica, como dije recién, hay pacientes que dicen, mire doctor, todo muy bien, pero yo no puedo pagar esta dieta. Las comorbilidades, si el paciente tiene, por ejemplo, diabetes o fallo renal, y la severidad de la hepatopatía, porque recuerden que los cirróticos tienen sarcopenia y tienen fragilidad y por ahí hay que hacer las cosas algo diferentes en ese subgrupo. Por lo tanto, no solo esto, sino que además es importante darle información detallada al paciente, y esto sí lo puede hacer un nutricionista, qué hacer, cómo hacerlo, y además motivarlo al paciente. Porque los pacientes con Muscle D tienen fatiga, tienen falta de energía, y si tienen enfermedad avanzada, pueden tener sarcopenia, y fragilidad. Ahora, algunos detalles a considerar. Hay que evitar las bebidas azucaradas, en particular, porque tienen un alto contenido en fructosa y la fructosa se convierte en acetil-CoA y eso va directamente a la grasa. Así que esta es una medida específica a sumarle a la dieta mediterránea. Y lo otro es el efecto del café. Si bien no es la panacea, múltiples estudios han demostrado que tomar 2, 3 cafés por día sin azúcar ni edulcorantes pueden ser beneficiosos. Y después hay muchos ejemplos en la literatura de otras alternativas, las dietas con ayuno intermitente, el uso de probióticos o productos nutracéuticos, los suplementos nutricionales, antioxidantes, medidas para intentar modificar la microbiota. Todos tienen potencialidad, pero no hay información suficiente como para recomendar ninguna de estas opciones. Terminado entonces con la dieta, y al final haremos un resumen completo, ahora pasamos a la otra pata que es el ejercicio. ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio? Bueno, lo mismo que dije para la dieta. Este es otro metaanálisis publicado este año, 11 estudios controlados, 500 individuos. Este metaanálisis incluyó distintos tipos de ejercicios con una duración del ejercicio de 4 a 16 semanas, con un mínimo de 3 sesiones por semana de 30 a 60 minutos. Y nuevamente, como mostramos para la dieta, el ejercicio comparado con los controles, se asoció a cambios significativos en el peso, disminuyeron los triglicéridos, aumentó el HDL, disminuyó el LDL y mejoraron también las transaminasas. Es decir, no hay ninguna duda que el ejercicio, independientemente de qué tipo de ejercicio sea, es beneficioso. Y esto es lo que vamos a ver ahora en otro estudio. Perdón, que tengo. Perdón. Este es un trabajo con poquitos pacientes, 24 pacientes, pero el tema es que le hicieron una biopsia antes del ejercicio, después del ejercicio. Y ustedes pueden ver que en los 12 pacientes que completaron el programa de ejercicio, disminuyó un estadio de balonización en el 60% y de fibrosis casi en el 70%. Y aquí tienen este gráfico donde ven cada paciente individual. Es decir, esto demuestra claramente el beneficio del ejercicio, incluso en la histología, no en los parámetros no invasivos. Como les dije entonces, es importante el tipo de ejercicio y este metaanálisis incluyó 43 estudios, más de 1000 individuos, donde hicieron aeróbico, de resistencia y combinado. Y mostraron que todos son útiles, pero el combinado, el que combina aeróbico con resistencia, es el que se asoció a los mayores beneficios desde el punto de vista metabólico.
Ahora, sabemos que existen limitaciones concretas para instrumentar la actividad física. Primero, la actividad laboral. El paciente que trabaja o el que tiene falta de tiempo por el motivo que sea, esto limitan significativamente la participación presencial de programas de ejercicio y ahora les voy a mostrar la variante que se está utilizando más ahora, que es la variante virtual. Además, se sabe que los pacientes con fibrosis avanzada F3 o F4 tienen disfunción autonómica, pueden tener sarcopenia y fragilidad, lo que genera claramente intolerancia al ejercicio. Entonces, ¿qué se puede hacer con estos pacientes? Bueno, algo parecido a lo que mencionamos para la dieta. Que los programas de ejercicios deben ser individualizados, que hay que explicarle con detalles al paciente qué tiene que hacer, cómo hacerlo, y se requiere un grado importante de motivación por lo que decía antes, no para que haga ejercicio un mes y después lo abandonen. Así que esas son las limitaciones del ejercicio. Pero como les dije recién, ahora hay una gran tendencia a los programas de ejercicio por Internet. Y este es un estudio que comparó los beneficios del ejercicio presencial o del hecho por internet en adultos con hígado graso. Fíjense que de 716 pacientes a los cuales se le indicó ejercicio, 278 fueron manejados por internet. Y como pueden ver acá en la curva azul, el ejercicio por internet fue igual o mejor que el presencial en lo que se refiere a la pérdida de peso y a las transaminasas. De hecho, se obtuvo una pérdida de peso más del 10% en el 20% de los que tratados por internet versus el 15% de aquellos que lo hicieron en forma presencial. Y lo mismo ocurrió cuando compararon biomarcadores de esteatosis y fibrosis, el Fatty Liver Index, FIB4, bueno, distintos scores, ustedes pueden ver que son iguales. Es decir, que el ejercicio por internet tiene la misma eficacia que el ejercicio presencial y con una aplicabilidad muchísimo mayor. Entonces, ¿qué se hace con el ejercicio en pacientes adultos con hígado graso metabólico? Bueno, lo recomendable es cumplir de 180 a 240 minutos por semana. La idea es complementar el ejercicio aeróbico con resistencia para mantener la masa muscular durante la pérdida de peso. Así que el combinado, como dije, es lo mejor. No hay evidencias de que el ejercicio intenso sea mejor que el moderado si es que se mantiene este tiempo recomendado de 3 a 4 horas por semana. El régimen debe ser individualizado y progresivo de acuerdo a la capacidad física del paciente y los programas de Internet, como mostré, pueden incorporarse a la rutina diaria y minimizar la falta de participación por cuestiones de trabajo y falta de tiempo. Entonces, para terminar, yo les he resumido lo de la dieta y ejercicio, pero leamos entonces las recomendaciones de lo que saben. Entonces, la Sociedad Americana, la EASLD, Mary Rinella publicó esto en el año 2023, el último update. Y quizás es más completo el de 2024 de tres sociedades, la europea de hígado, la europea de diabetes y la europea de obesidad, publicaron estas guidelines en forma conjunta en el año 2024. Es muy reciente. Entonces, ¿qué dice la ESLD? Que los pacientes con esteatosis metabólica y sobrepeso o obesidad deben recibir una dieta que lleve a un déficit calórico. Cuando sea posible, debe recomendarse una dieta con una cantidad limitada de carbohidratos y grasas saturadas y enriquecida con alto contenido de fibras y grasas no saturadas, básicamente la dieta mediterránea, debido a los beneficios que tiene esta dieta en el aparato cardiovascular, que son beneficios adicionales. Eh,
Con respecto al ejercicio, dice que los pacientes con hígado graso se les debe aconsejar enfáticamente que aumenten su actividad física al máximo posible. Aclaran nuevamente que la recomendación debe ser individualizada para mejorar la sustentabilidad y sus beneficios, independiente de la pérdida de peso, porque, como dije, es beneficioso igual se pierda o no se pierda peso. ¿Qué dice el consorcio de estas tres sociedades? Que como dije es un poco más profunda. Nuevamente dice, en adultos con esteatosis metabólica, la pérdida de peso con cambio de hábitos, dieta y ejercicio debe ser recomendada para mejorar el daño hepático, sea evaluado por pruebas no invasivas o por histología. Que en adultos con hígado graso y sobrepeso replican el trabajo clásico este de que uno debe tener una pérdida mayor del 5% para reducir la esteatosis, 7 a 10% para mejorar la inflamación y lo ideal, una pérdida más del 10% para mejorar la fibrosis. Es recomendable mejorar la calidad de la dieta, no solo perder peso, similar a la mediterránea, limitando el consumo de alimentos ultraprocesados ricos en azúcares y grasas saturadas y evitando las bebidas azucaradas para mejorar el daño hepático. Finalmente dicen que en adultos con hígado graso debe recomendarse la actividad física y el ejercicio para disminuir la esteatosis, adaptado a las limitaciones y preferencias individuales. Lo recomendable es más de 150 minutos por semana de ejercicio moderado o 75 minutos por semana de actividad física vigorosa. Ahora, estas guidelines se refieren también a los adultos con esteatosis y peso normal, es decir, con BMI menos de 25, que al igual que los que tienen sobrepeso, debe recomendarse dieta y ejercicio para reducir el contenido graso del hígado. Pero aclara que se necesitan estudios con un mayor seguimiento para determinar el impacto a largo plazo de la pérdida de peso por cambios de hábitos en la evolución clínica y la mortalidad. Por lo que dije antes, porque hay una alta tasa de recidiva, es decir, de ganancia de peso luego de los 6 meses. Entonces, para terminar, ¿cómo actuar en la vida real? ¿Qué hacemos hoy nosotros con estos pacientes? Bueno, lo ideal, como dije y como muestra la data, es la combinación de dieta y ejercicio que generan mejoría clínica e histológica, pero sabemos que muchas veces esto no es factible. Por eso es importante destacar que se ha demostrado, y yo esto lo mencioné, que la dieta sin ejercicio o el ejercicio sin dieta también son beneficiosos en pacientes con hígado graso o metabólico. Así que en la vida real se hace lo que se puede y quizás lo más importante es mantener el cambio de los hábitos a largo plazo, que es la mayor limitación de esta estrategia hoy en el 2024. Así que con esto termino y si tienen algunas preguntas, las contesto. Uy, pregunta larguísima, a ver. Mi pregunta es acerca de reducción de peso con cirugía bariátrica. Buena pregunta. La cirugía bariátrica es súper eficaz para la resolución tanto de la esteatosis como del MASH. El problema es que la mayor parte de los pacientes con hígado graso no califica para la bariátrica o no quiere, pero el que tiene obesidad mórbida y cumple los criterios de cirugía bariátrica es súper efectiva para la resolución histológica. La definición de caso es súper importante, por eso el triage de hígado graso debería ser el hepatólogo. Todas las especialidades deberían derivar una consulta hepatológica, debería estar muchas veces la suma del consumo. Todo esto está muy bien, pero es una expresión de deseos, porque en realidad a mí me parece bien lo que vos decís, pero los hígados grasos hoy son más patrimonio, no el hígado graso, sino el síndrome metabólico es más patrimonio de los generalistas que del especialista, porque sobre, yo coincido en lo del diagnóstico, pero el tratamiento, el manejo de la diabetes, el manejo de la dilipidemia, excede nuestra formación,
salvo que cambie la currícula de la hepatología, pero ojalá fuera así, porque eso nos daría mucho más trabajo a nosotros. Se habla mucho de dietas antiinflamatorias. Bueno, la dieta antiinflamatoria es la dieta mediterránea que mejora la esteatosis y la inflamación, y las dietas hipocalóricas también. Bueno, faltan 5 minutos para las 7. La vez pasada lo suspendimos, entonces ahora en estos 5 minutos vamos a hacer lo del caso. Ustedes ya saben esto, digamos que tienen acceso a todo el material por el YouTube del año pasado, donde dimos todas clases sobre semiología del preparado y las distintas enfermedades. Lo que hacemos ahora es un ejercicio para que ustedes se luzcan mostrando una microfotografía de una enfermedad. Entonces, la idea es mostrar una microfotografía. Esto ya lo hicimos, esta es la mostración número 3. Ustedes opinan por el chat y después hacemos una breve revisión del tema. Entonces, la pregunta sobre esto es, con esta biopsia que están viendo, ¿qué coloración muestra esta microfotografía? No es muy difícil, ¿eh? Así que voy a esperar a que alguno opine, salvo que estén todos dormidos. Eh, no hay muchas coloraciones del hígado, entonces, ¿qué coloración les parece? Sandra Tito, claro, Sandra Tito mira biopsias conmigo. Bueno, no es una hematoxilina eosina, es un tricrómico. Recuerden que hay dos tipos de tricrómico. El tricrómico de Masson, que tiñe el colágeno de azul, y el tricrómico de Gomori, que es este que tiñe el colágeno de verde. Así que la coloración que muestra esta biopsia es un tricrómico, ¿correcto? Muy bien. Uy, espera. La segunda ya la mostré. ¿Qué área del hígado muestra esta microfotografía? Es decir, esta fotografía está tomado sobre qué. Sandra, Sandrita puso espacio porta. La jefa contestó. ¿Lo leí? Bueno, muy bien. Espacio porta. Así que ya tienen la respuesta. Muy bien. Verá. Ay, mi Dios. Tengo que hacer algo urgente con esto. Muy bien, espacio porta. Entonces, ahora, ¿cuál es el diagnóstico? Esta microfotografía que están viendo, vos, Sandra Tito, reservate. Esta microfotografía que están viendo es diagnóstica. Así que tienen que decirme cuál es el diagnóstico. Acá pusieron fibrosis. Bueno. Podría decirte que es un F1, es decir, o un F2, un espacio alargadito que todavía no ha formado septos, pero el diagnóstico no es fibrosis. Tiene un poquito de fibrosis. Dicen hepatitis de interfase. Bueno, primero que tiene muy poca inflamación y segundo que yo esta interfase la puedo dibujar con el mouse, así que hay muy poca hepatitis y nada de interfase, así que eso también está lejos. Fibrosis compro, F1, F2, inflamación portal no hay, interfase tampoco. A ver, Tito, si aprovechás algo, ¿no? A ver. Bueno, veo que pensé que se iban a destacar, pero veo que están inhibidos. Bueno, muy bien. Entonces, como están todos inhibidos, ahí que es lo que están viendo.
Espera que voy a bajar el chat. Ahí lo que están viendo, que ese espacio porta tiene varias arteriolas, lo que está marcado con la letra A. Si ahora miran estas otras estructuras vasculares sin pared, son venas, son vénulas portales, ¿correcto? Entonces la pregunta que yo les puedo hacer es, ¿y el conducto? Entonces, lo que están viendo es ductopenia. ¿Por qué están viendo ductopenia? Porque tienen arteriolas y vénulas no acompañadas por un conducto biliar. Este es un caso de rechazo crónico del injerto, pero podría corresponder a muchas cosas más. Entonces, si ustedes recuerdan o cuando uno enseña el ABC de la interpretación de biopsias hepáticas, cuando uno mira el espacio porta, lo que debe tratar de buscar es la tríada, es decir, una vénula portal, una arteriola y el conducto biliar, que es el conducto biliar interlobar, es la llamada tríada portal. Lo mismo acá, entonces un espacio porta normal o ligeramente fibrótico y ustedes tienen la vénula, la arteriola y el conducto biliar interlobar. Entonces, cuando uno mira un espacio porta, hay vena, hay arteriola y no hay conducto biliar, uno dice que se trata de ductopenia, que es lo que dice acá. Digamos, la clave del éxito o una de las claves del éxito cuando uno mira una biopsia hepática es ver que todos o casi todos los espacioporta tengan un conducto interlobar acompañando a la vénula y arteriola, es decir, que haya tríada. Y es muy importante no confundir el conducto biliar interlobar con los conductos proliferados, porque los conductos proliferados, siempre que hay cualquier patología biliar, la proliferación ductal o ductolar, es en la periferia del espacio porta. Pero lo que hay que buscar siempre es la tríada, es el conducto biliar interlobar. Ahora, muy bien, ¿qué es entonces una ductopenia? Es el final común de todas las colestasis crónicas, es decir, pueden terminar en ductopenia la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria, la sarcoidosis, algunos casos de hepatotoxicidad, colangiopatías heredofamiliares de la infancia, la llamada ductopenia esencial del adulto o el rechazo crónico del injerto o rechazo ductopénico, que es la foto que les mostré. Así que es interesante que cuando una colangitis biliar, por ejemplo, primaria, es en estadio terminal y no tiene conductos biliares, las características histopatológicas específicas de estas enfermedades en el estadio ductopénico suelen desaparecer. Es decir, no hay colangitis granulomatosa como es la CBP, no hay fibrosis periductal, etcétera. Es decir, puede haber ductopenia y uno no puede decir si a qué se debe esa ductopenia. La ductopenia se puede ver en hígados de estructura conservada y sin fibrosis, como es esto. Ahí tienen una vénula portal, tienen tres arteriolas y no hay conducto. O acá, por ejemplo, esta biopsia tiene inflamación y tiene ruptura de placa limitante, pero nuevamente arteriola, vénula, vénula, no hay conducto. Eso puede pasar entonces en un hígado normal o puede pasar también en pacientes con fibrosis avanzada o cirrosis. Estos son septos, como pueden ver, acá hay un nódulo, acá hay otro, y acá también esto es un septo, y nuevamente ven arteriolas, venas, y no hay conductos biliares. Y en estos casos es todavía más llamativo porque cuando hay fibrosis, la fibrosis es un estímulo para la proliferación de conductos. Entonces, en estos casos, conceptos como estos, donde debería haber proliferación de conductos, no hay ningún conducto. Así que estos son cosas importantes para recordar. Así que con esto terminamos. Quiero aclararles algo que no les dije al inicio, que es que en enero es vacaciones, no vamos a tener curso,
Así que nos reencontramos en la primer semana de febrero, en el primer martes de febrero. Así que todos tengan felices fiestas, que empiecen muy bien el 2025 y entonces nos vemos en febrero. Buenas noches a todos.